Hola, hola, soy la doctora Yorbelis Rojas, residente del primer año del servicio de urología del Hospital Vargas de Caracas, y el día de hoy quiero hablarles acerca de un tema bastante importante como lo es el aparato reproductor masculino. Tuve la oportunidad de contar como tutor con el doctor Elías Hermelián, jefe de servicio de urología del Hospital Vargas de Caracas. Comencemos entonces definiendo qué es el aparato reproductor. Y no es más que un conjunto de tejidos, glándulas y órganos que participan en la procreación. En el hombre abarca la próstata, los testículos y el pene. También se llama aparato genital y sistema reproductor. Esta lámina no es más que para recordar todos los tópicos que vamos a hablar en la presente presentación, que van desde el testículo, el epidídimo, el conducto eferente, las vesículas seminales, el conducto eyaculador, la próstata, las glándulas bulbouretrales y el pene. Hablemos entonces de los testículos. Son dos, son los órganos productores de espermatozoides. Se encuentran a cada lado de la columna vertebral en el embrión y van a descender posteriormente para ubicarse en el escroto. Tienen forma ovoide, pesan 20 gramos y tienen medidas que van desde 4 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de espesor y 3 centímetros de altura. Tienen, respecto a la configuración externa, tienen dos caras, una cara lateral y una cara medial. Tienen dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, y tienen dos polos, un polo superior y un polo inferior. ¿Qué es importante destacar esta configuración anatómica externa? Que el borde posterior y la cara lateral van a estar en íntima relación con el epidídimo hacia su polo superior. En este polo superior también vamos a encontrar el apéndice testicular, que no es más que un vestigio del conducto paramesonéfico. El testículo está rodeado casi en su totalidad por la túnica albuginea, la cual se encuentra ausente en el polo inferior, donde vamos a encontrar el ligamento escrotal que fija el testículo al escroto. Respecto a su constitución anatómica, vamos a encontrar que esta túnica albuginea, como lo mencioné anteriormente, va a cubrir el testículo en casi toda su extensión, y a nivel del borde posterior va a presentar un engrosamiento que se denomina mediastino testicular. De este mediastino testicular parten unos tabiques que van a dividir el testículo en lobulillos. Entonces vamos a tener de esta forma los túbulos seminíferos, que van a estar formados por los túbulos contorneados, los túbulos rectos, que desembocan a su vez en la red testicular, y posteriormente en los conductos eferentes. También vamos a tener tejido propio del testículo, como lo son las células espermatogénicas, de las cuales vamos a hablar más adelante en la producción de espermatozoides, las células de sostén, que son las células de Sertoli, que también vamos a mencionar más adelante, y las células intersticiales, que no son más que las células de Leydig, importantes para la producción de testosterona, y bueno, eso se va a hablar en la parte de la regulación hormonal del aparato reproductor masculino. El epidídimo es un órgano alargado de anterior a posterior, situado sobre el testículo, ¿verdad? Que tiene una configuración externa formada por una cabeza, un cuerpo y una cola. Respecto a su espesor, en la cabeza vamos a encontrar que este mide aproximadamente de 10 a 12 milímetros, y este espesor va a ir disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente 5 milímetros en la cola, con una medida de 5 centímetros de longitud. Está formado por un túbulo que es flexuoso, contorneado sobre sí mismo, que extendido mide aproximadamente 5 metros, con una longitud con un espesor de 0.03 milímetros. Hablemos ahora del conducto deferente. ¿Qué es el conducto deferente? ¿Desde dónde se denomina esto conducto deferente? Desde la cola del epidídimo, y va a desembocar en la ampolla del conducto deferente a nivel de la próstata. El conducto deferente mide aproximadamente 40 centímetros, con un espesor de aproximadamente 2 milímetros, y tiene 5 porciones. Las porciones son escrotal, funicular, inguinal, ilíaca y pélvica. La porción escrotal va desde la cola del epidídimo, se dirige anterior y superiormente, medialmente al epidídimo, hasta alcanzar la cabeza de este. Desde esta porción o de esta región pasa a denominarse zona funicular, que va desde la cabeza del epidídimo
hasta el orificio inguinal superficial. Desde el orificio inguinal superficial hasta el orificio inguinal profundo se denomina porción inguinal. Y una vez que atraviesa el orificio inguinal profundo, el conducto deferente va a ascender y atravesar medialmente los vasos ilíacos externos, y en esta porción es donde se denomina la porción ilíaca. Una vez que atraviesa los vasos ilíacos externos, se denomina porción pélvica porque se dirige hacia la pelvis. Y esta porción tiene dos porciones a su vez, valga la redundancia, que es una porción laterovesical y una porción retrovesical. Esta porción laterovesical, con la vejiga distendida, está adosada a las paredes laterales de la vejiga, desembocando posteriormente en la ampolla del conducto deferente, que es un engrosamiento que presenta el conducto deferente con paredes rugosas y con un espesor un poco mayor acerca del que viene presentando a lo largo de su trayecto. Hablemos entonces acerca del cordón espermático, porque bueno, mencionamos que el conducto deferente atraviesa el anillo inguinal y en ese anillo inguinal está acompañado por los elementos del cordón espermático. Entonces, ¿cuáles son los elementos del cordón espermático? La arteria testicular, la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica, así como los plexos venosos anterior y posterior, que son llamados los plexos pampiniformes, los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral, así como también vasos linfáticos. Aquí vamos a encontrar el conducto deferente acompañado en todo su trayecto por la arteria del conducto deferente y la arteria testicular, así como la arteria cremastérica posteriormente. ¿Cuáles son las túnicas o envolturas del testículo? Bueno, son 7, ¿ok? Y van desde la superficie externa hasta la parte más interna de la siguiente manera: piel o escroto, que es una piel delgada; dartos; capa celular subcutánea, que está vascularizada e inervada; fascia espermática externa, que no es más que una prolongación de la hoja superficial del músculo oblicuo externo; músculo cremaster, que tiene fibras tanto del ligamento inguinal como del músculo oblicuo interno y transverso; fascia espermática interna, que es una prolongación de la fascia transversalis; y túnica vaginal, que está formada por una hoja parietal y una hoja víscera. Entonces, vasos y nervios del testículo y las vías espermáticas. Pues básicamente el testículo va a estar irrigado por la arteria testicular, el epidídimo va a estar irrigado por la arteria testicular y la arteria del conducto deferente, y la arteria del conducto y el conducto deferente, va a estar irrigado por la arteria del conducto deferente. Todas estas arterias se van a unir a nivel del polo inferior del testículo y se van a anastomosar entre sí. Pasamos ahora a hablar acerca de las vesículas seminales, que no son más que dos reservorios membranosos en los cuales se acumula el esperma en el intervalo entre las eyaculaciones. Las vesículas seminales tienen un fondo, tienen un cuerpo y tienen un conducto que va a estar en relación con la desembocadura de los conductos eyaculadores y de los conductos deferentes. Producen aproximadamente el 70% del líquido seminal. Y bueno, respecto a las funciones, pues ya vamos a ver más adelante la función que cumple respecto a la producción de este líquido seminal. Tenemos entonces los conductos eyaculadores, que van desde la terminación de los conductos deferentes, es decir, acá, hasta el origen de las vesículas seminales. Y el origen de las vesículas seminales hasta la porción prostática de la uretra. Miden aproximadamente 2.5 centímetros. Su calibre disminuye de superior a inferior. Entrando en tema, hablamos de que el pene es el órgano copulador del hombre, ¿ok? Su forma y dirección difieren según se halla en estado de flacidez o de erección. Si se halla en estado de flacidez, va a pender anteriormente al escroto, ¿ok? Y va a tener una forma cilíndrica aplanada de anterior a posterior. Cuando el pene adopta la posición adquiere la erección, va a tener una forma de prisma triangular. Esta prisma triangular va a tener dos bordes que son laterales y un borde anterior. Los bordes laterales dados por los cuerpos cavernosos y un borde anterior
dado por el cuerpo esponjoso que contiene a la uretra anterior en toda su extensión y que bueno, termina en el bulbo del cuerpo cavernoso. Tiene una extremidad proximal, un cuerpo y una extremidad distal, ¿ok? En su porción distal, el pene, ¿verdad?, va a terminar en un ensanchamiento que se denomina glande. Este glande va a tener a su vez en la base un relieve o va a sobresalir denominándose coronal glande, que está separada del cuello del cuerpo del pene por el cuello del glande. Este cuello del glande se prolonga hacia la porción inferior a través de dos canales separados entre sí por el frenillo prepucial. El pene a nivel del cuello va a generar unos tegumentos que se elongan anteriormente y que van a generar el prepucio, ¿ok? El cual se une al cuello a través del frenillo prepucial. Respecto a la configuración interna, el pene va a estar formado por los cuerpos cavernosos, que como ya mencioné son dos, se encuentran a cada lado, y el cuerpo esponjoso que va a estar rodeando la uretra en toda su porción. Ok, respecto a la irrigación y el drenaje venoso, vamos a tener que la arteria ilíaca interna va a dar origen a la arteria pudenda, la cual da origen a la arteria común del pene, la cual se divide a su vez en arteria dorsal, del bulbo uretral y la arteria cavernosa. Y respecto al drenaje venoso tenemos las venas superficiales, ¿ok? Que van a drenar en la vena safena magna, y el glande y los 2/3 anteriores del pene, ¿ok?, van a drenar a nivel de los sinusoides en el plexo subtunical, en las venas hemicearias y posteriormente en la dorsal profunda del pene, que drena finalmente en el plexo prostático. Túnicas o envolturas del pene, pues tenemos la piel, dartos peniano o fascia superficial del pene, capa celular y fascia profunda del pene. Hablemos un poquito ahora acerca de las glándulas anexas, como lo son la próstata. La próstata es una masa glandular que rodea al hombre. En el hombre, la parte inicial de la uretra tiene forma de castaña y tiene medidas que varían en el adulto de 25 a 30 milímetros de diámetro, antero-posterior y transversal de 25 a 40 milímetros. Vamos a hablar más adelante acerca de la próstata, bueno, en posteriores seminarios donde va a haber más dedicación a este tema, ¿ok? Respecto a las glándulas bulbouretrales, vamos a encontrar que también son llamadas glándulas de Cooper, situadas superiormente en los extremos laterales del bulbo del pene, que presentan una longitud de 3 a 4 centímetros. Hablemos ahora de la regulación hormonal, ¿okay? Cómo ocurre la regulación hormonal en el aparato reproductor masculino. Es importante destacar entonces el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. En el hipotálamo se genera la GnRH, que va a actuar a nivel de la hipófisis anterior produciendo LH y FSH. Esta LH y FSH van a actuar a nivel gonadal, la FSH a nivel de las células de Sertoli, las cuales se van a encargar de la espermatogénesis, así como de otras funciones, ¿ok? Y la LH encargada de producir testosterona a nivel de las células de Leydig, actúa sobre las células de Leydig. Ok, respecto a las implicaciones diagnósticas, vamos a hablar acerca del hipogonadismo. ¿Cómo ocurre el hipogonadismo? El hipogonadismo puede ser primario, puede ser secundario, o terciario. Primario es cuando hay un defecto a nivel gonadal, un defecto a nivel de la producción de testosterona, y de la producción de espermatozoides. Secundario es cuando hay un defecto a nivel de la hipófisis, donde no se produce FSH y LH.
y terciario, donde hay un defecto a nivel del hipotálamo, donde no se genera GnRH. ¿Cómo actúan otras hormonas, otras sustancias a nivel de este eje hipotálamo hipófisis gonadal? Hablemos entonces de la prolactina. Sabemos que la prolactina aumenta en los periodos de gestación, pero también se puede elevar con ciertos trastornos, ciertos tumores, o también con la ingesta de antipsicóticos. Esta prolactina va a actuar a nivel de la GnRH, inhibiéndola y causando como consecuencia un hipogonadismo por ausencia de la producción de FSH y LH y de la producción de testosterona y de la espermatogénesis por parte del testículo. ¿Cómo actúan las hormonas tiroideas? Bueno, ok. Cuando hay un hipotiroidismo, ok, hay un incremento compensatorio de la TSH. Esta TSH actúa elevando la prolactina y, como ya mencionamos anteriormente, la prolactina bloquea la producción de GnRH. Ok, cuando hay estados también de hipertiroidismo, ok, la TSH, el T3 y el T4 van a actuar directamente a nivel de las gónadas, bloqueando la producción de testosterona, ok, y de la espermatogénesis. Respecto a los corticosteroides, ¿cómo actúan los corticosteroides? Básicamente mediante dos mecanismos: bloqueando la producción de GnRH, o actúan directamente a nivel de las gónadas, bloqueando la producción de testosterona y la espermatogénesis. Los anabolizantes. ¿Cómo actúan los anabolizantes? Pues básicamente actúan de la siguiente manera. Cuando usamos testosterona exógena en el ámbito deportivo, generalmente, gran parte es aromatizada y convertida en estradiol, lo cual bloquea el eje, lo que genera estados de hipogonadismo. Estradiol bloqueando el eje, ¿ok? Generando estados de hipogonadismo. Ok, ahora pasemos a este tema bastante importante como lo es la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis o cómo ocurre la espermatogénesis? La espermatogénesis ocurre continuamente en el hombre adulto y para que se realice un ciclo completo son necesarios aproximadamente 75 a 90 días en la especie humana. Los espermatozoides son los gametos masculinos y se debe pasar de células somáticas con una carga cromosómica de 46 a células sexuales con carga cromosómica de 23, que son células haploides. Es decir, pasar de células diploides a células haploides. Tenemos que la espermatogénesis, se va a producir en tres fases: una fase proliferativa, una fase meiótica y la fase de la espermatogénesis propiamente dicha. La proliferativa, básicamente tenemos una célula madre que va a generar una espermatogonia tipo A. Esta espermatogonia tipo A su vez va a generar una espermatogonia tipo A y una espermatogonia tipo B. Aquí es importante destacar que esta espermatogonia tipo B es súper sensible a cambios de temperatura, por lo tanto es la que más se ve afectada en patologías como por ejemplo el varicocele y la exposición a altas temperaturas del testículo. Esta espermatogonia tipo A sigue duplicándose o dividiéndose y generando espermatogonias tipo A y espermatogonias tipo B, y la espermatogonia tipo B es la que va a desencadenar la producción del espermatocito. Esa es la fase espermatogónica básicamente. Ok, luego este espermatocito primario va a generar a través de la meiosis 1 dos espermatocitos secundarios que a través de la meiosis 2 van a generar 4 espermátidas. Y estas espermátidas posteriormente, a través de la diferenciación celular, una reorganización de las organelas, van a generar los espermatozoides maduros. El espermatozoide lleva un material genético o lleva el material genético del hombre. Tienen una cabeza ovalada, un cuerpo corto y una cola bastante larga. Se desarrollan en los testículos del hombre y se añaden al semen antes de la eyaculación. ¿Cómo ocurre entonces la formación del semen? Pues solamente el 10% del volumen del semen son los espermatozoides y el 90% representa el plasma seminal, del cual vamos a hablar un poquito ahorita, de cómo se va formando todo este líquido seminal y cómo contribuyen las glándulas vulvouretrales, la próstata, las vesículas seminales a la formación de este semen.
El volumen promedio por eyaculación es aproximadamente 2.5 a 3 mililitros. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este recorrido va desde los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, la ampolla del conducto deferente, se une a lo que producen las vesículas seminales, posteriormente desencadena, lo que produce la próstata y finalmente desencadenan en la uretra prostática. ¿Cómo se forma el semen? Básicamente, las vesículas seminales contribuyen con el 70% del volumen del semen. Producen fructosa o añaden fructosa, ácido nítrico, prostaglandina, fibrinógeno, superóxido de dismutasa. Las glándulas bulbouretrales generan amortiguadores. Y la glándula prostática, súper importante para la producción del semen, a pesar de que contribuye con casi el 20% del volumen del semen, genera colesterol, fosfolípidos y el antígeno prostático, que no es más que aquel producto que genera la dilución del coágulo seminal. También tenemos que produce o añade vitamina E, así como fosfatasa ácida al líquido seminal. Ok, hablemos ahora acerca de la testosterona. Las células de Leydig fabrican el 95% de la testosterona circulante. El otro 5% es fabricado por la glándula suprarrenal. El 65% de esta testosterona se encuentra unido a globulina transportadora de esteroides, 33% a la albúmina y solo un 2% se encuentra libre. La testosterona pasa a ser dihidrotestosterona por medio de la 5-alfa reductasa. Tenemos que existen dos tipos de 5-alfa reductasa, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 que se encuentra a nivel de la piel y el cuero cabelludo, y el tipo 2 que se encuentra a nivel de la piel de los genitales y la glándula prostática. ¿Cuáles son las acciones de la testosterona? Bueno, son múltiples las acciones de la testosterona, ¿ok? Que van desde la configuración de los genitales externos, conformación corporal, la voz, la piel, el crecimiento del vello, los genitales externos, como ya lo había mencionado, y los cambios mentales, ¿ok? A nivel de los genitales externos permite el elongamiento y el aumento del grosor del pene. Con respecto a la conformación corporal, permite el ensanchamiento de los hombros, así como el aumento de la masa muscular. A nivel de la voz, pues vamos a tener que hay un engrosamiento de las cuerdas vocales, así como el crecimiento de la laringe. En la piel vamos a encontrar que hay una estimulación de mayor producción de glándulas sebáceas. Es por eso que en los adolescentes se observa este problema tan importante como lo es el acné. Crecimiento del vello, hay crecimiento del vello a nivel de las axilas, a nivel del tórax y el vello púbico. Y cambios mentales, se dice en ciertas literaturas que la testosterona tiene cierto grado de como afectación o como cierto grado de influencia en los cambios mentales masculinos, y que los hombres con elevados niveles de testosterona tienden a ser un poco más agresivos que los que tienen niveles bajos, así como también incrementa el deseo sexual en el hombre. A nivel embrionario, pues permiten el desarrollo del pene y el escroto, de la glándula prostática, las vesículas seminales, el descenso de los testículos, y tiene un efecto anabólico ya que aumenta la musculatura, los depósitos de proteína, aumenta la actividad osteoblástica, la retención de calcio intestinal y aumentan los eritrocitos. Ok, continuamos entonces ahora con este punto tan importante del aparato reproductor masculino como lo es la erección. La erección del pene es un evento neurovascular. Es importante tener en cuenta esto, que es un evento neurovascular, ¿ok? Mediado por terminaciones nerviosas y por la vasculatura, ¿ok? O la parte vascular. Modulado por factores psicológicos y por el estado hormonal. A grandes rasgos, pues básicamente tenemos que estado por impulsos nerviosos que causan la liberación de neurotransmisores. Esto a su vez causa la relajación del músculo liso trabecular, ¿ok? Que aumenta la distensibilidad de los sinusoides. Eso es a nivel de los cuerpos cavernosos. Una vez que aumenta esa distensibilidad y los cuerpos cavernosos se ensanchan o se vuelven más grandes, el plexo subtunical es comprimido entre las trabéculas
y la túnica albugina. Esto a grandes modos, ¿ok? A grandes rasgos. Pero, ok, vamos a explicarlo de una forma más detallada. En la erección vamos a encontrar 7 fases, ¿ok? Que van desde el estado flácido o fase 0 hasta el estado 7, que es de tumescencia rápida, ¿ok? En la presente gráfica vamos a encontrar bien desglosadas estas 7 fases, ¿ok? Que van, como lo comenté, desde el estado flácido, latente, tumescente, erección completa, erección rígida, de tumescencia inicial, lenta y tardía. Aquí vamos a encontrar en este eje el flujo a nivel de la arteria pudenda y la presión a nivel de los cuerpos cavernosos, así como también la acción de los nervios cavernosos y el nervio pudendo. Ok, entonces desglosemos una por una. En la fase 1, el estímulo neuronal por parte del nervio cavernoso, como ya lo dijimos acá, ¿ok? Se inicia la relajación del músculo liso, hay dilatación de las arterias y por supuesto hay un aumento del flujo sanguíneo. Por eso es que vemos que este pico se eleva, ¿ok? Hay una compresión sanguínea del plexo subtunical, aumento del flujo, pero no hay un aumento aún de la presión de los cuerpos cavernosos. O sea, aún no hay incremento de esta presión de los cuerpos cavernosos. En la fase 2 se expande la túnica albugínea, ¿ok? El pene se agranda, se comprimen las venas a nivel del plexo subtunical y aumenta la presión a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿ok? Hay caída del flujo sanguíneo debido a que el pene se encuentra más congestionado. En la fase 3 ya existe una fase de meseta, donde hay oclusión máxima de las venas del plexo subtunical y la presión intracavernosa se mantiene. Por eso es que se encuentra en una fase de meseta. En la fase 4 existe presión intracavernosa elevada, el flujo desciende aún más porque ya no hay paso de flujo sanguíneo. El aumento de la presión en los cuerpos cavernosos se debe a las contracciones reflejas de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernoso que mantienen o generan más tensión en el pene. El pene está en su máximo nivel de erección y es cuando se observa, ¿ok?, la eyaculación del pene, que depende de los ligamentos suspensorios y fundiformes. Y hasta este momento, tanto los nervios pudendos como cavernosos se encuentran estimulados ambos. En la fase 5 hay aumento transitorio de la presión intracorpórea, se debe a la contracción de los sinusoides vasculares. Finalmente, en la fase 6 hay disminución de la presión y el flujo arterial. Las venas hemisférias se abren gradualmente y permiten el flujo venoso. Y finalmente, en la fase 7, ¿okay?, que hay una rápida disminución de la presión y la capacidad de salida de las venas es al máximo. Hablemos ahora del cuerpo esponjoso y el glande, ¿okay? La presión en el cuerpo esponjoso y el glande es solo entre 1/3 y la mitad que en el cuerpo cavernoso, y esto se debe básicamente a que la túnica vaginal es en esta porción más delgada, ¿okay?, por lo cual no comprime el plexo venoso subtunical con tanta presión como lo hacen los cuerpos cavernosos, y en el glande pues obviamente no hay túnica vaginales y por eso la presión no es tan elevada. Los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos comprimen de manera enérgica las venas del pene, eso lo habíamos mencionado ya anteriormente. Sabemos que hay neurotransmisores que favorecen la flacidez y detumescencia y otros que favorecen la erección. Okay. Los que favorecen la flacidez son los alfa-adrenérgicos, la endotelina, la angiotensina 2, los tromboxanos y la fosfodiesterasa. Y los que favorecen la erección son la acetilcolina y el óxido nítrico. Entonces hablemos ahora un poco acerca de cómo ocurre toda la contracción a nivel del músculo liso y la relajación del mismo. ¿Okay? La liberación de norepinefrina, así como la presencia de endotelinas y prostaglandinas, ¿verdad?, a nivel de esta célula, va a generar un incremento del trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol va a actuar a nivel retículo endoplasmático, aumentando la salida de calcio a nivel intracelular del retículo endoplasmático, lo que también favorece la apertura de canales de calcio que favorecen la entrada de calcio del espacio extracelular al espacio intracelular. Este incremento de calcio a nivel del citosol, ¿verdad?,
va a generar que este calcio entonces se une a la calmodulina, cambia su conformación y expone los sitios de interacción con la cadena ligera de miosina quinasa. ¿Ok? La activación resultante cataliza la fosforilación de la cadena ligera de miosina y va a desencadenar el ciclo de los puentes cruzados de miosina a lo largo de los filamentos de actina y el desarrollo de la fuerza. Esta fosforilación también activa la miosina ATPasa, que hidroliza el ATP para proporcionar más energía para la contracción muscular. Entonces ya estamos viendo acá todo este proceso que no es tan fácil de entender, pero bueno, una vez que comprendemos que el aumento de calcio pues viene favorecido por el incremento de trifosfato de inositol y que este calcio se une a la calmodulina cambiando su configuración y que va a generar a su vez una serie de cadena o va a generar una serie de procesos que finalmente se van a unir a la actina del tejido y van a generar un aumento de la contracción. Cuando las concentraciones de calcio llegan a sus niveles basales, pues toma acción una vía, que es la vía sensibilizada del calcio, que es la vía RHOA o RHO-quinasa. Esta vía, sencillamente, esta vía es uno de los mecanismos a través de la activación de los receptores excitatorios acoplados a proteína G que pueden causar también contracción sin alterar el calcio a nivel del citosol. Respecto a la relajación, pues la relajación del músculo liso cavernoso es la clave para la erección. ¿Ok? A la relajación del músculo liso sigue una disminución de calcio en el sarcoplasma, la calmodulina se disocia de la cadena ligera de miosina y se inactiva. ¿Ok? El AMP cíclico y el GMP cíclico son los segundos mensajeros involucrados en la relajación del músculo liso. Ellos activan proteínas quinasas que a su vez fosforilan, ¿ok?, determinadas proteínas y canales de iones, resultando a su vez en la apertura de canales de potasio, ¿ok?, como lo vemos acá, que generan una hiperpolarización de la célula, retención de calcio a nivel intracelular por el retículo endoplasmático e inhibición de los canales de voltaje dependientes, bloqueando así la entrada de calcio. ¿Ok? Y si hay menos calcio libre, pues hay relajación de la musculatura. Finalmente, hablemos de la inervación. ¿Ok? Se va a encontrar que la inervación va a estar dada por dos vías, la autonómica y la somática. La autonómica, dependiente del simpático desde T12 a L2 y del parasimpático desde S2 a S4, que generan el nervio cavernoso. La vía somática, por su parte, tenemos la vía motora, que está dada por el nervio pudendo, y la vía sensorial, dada por el nervio dorsal. Ciertas literaturas describen que los nervios simpáticos y parasimpáticos se unen para formar los nervios cavernosos, que entran en los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso y afectan los acontecimientos neurovasculares. Por su parte, la vía somática es la responsable de la sensación y contracción de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos en la fase de la erección. Por su parte, la estimulación del plexo pélvico y de los nervios cavernosos inducen la erección, mientras que la estimulación del tronco simpático causa detumescencia. Para finalizar, entonces tenemos como conclusión que el aparato reproductor masculino está formado por un conjunto de órganos cuya principal función es la preservación de la especie humana. La regulación hormonal viene dada por el sistema hipotálamo-hipófisis-gonadal. El eje hipotálamo-hipófisis-gonadal se ve influenciado por la participación de otros sistemas productores de hormonas, como por ejemplo la prolactina. La espermatogénesis es un proceso que ocurre continuamente en el hombre y está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. La testosterona participa en numerosas funciones del organismo, desde estados embrionarios. Y la erección en el hombre viene dada por un conjunto de mecanismos donde cabe destacar la indemnidad de los cuerpos cavernosos para que ésta sea llevada a cabo. Muchísimas gracias por su atención.